Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Cristo en los Evangelios Sinópticos, un libro de texto de estudio independiente escrito por Mike McLaughlin. Es un placer compartir con ustedes esta enseñanza y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que para sacarle el mayor provecho a este video, lo recomendable es que lea también el libro Cristo en los Evangelios Sinópticos, escrito por Mike McLaughlin, y si todavía no lo hace, no olvide suscribirse al canal para que pueda recibir notificaciones de futuros videos. Estamos estudiando la unidad número 3, que es la última unidad de este libro. Se titula El mensaje, y esta unidad consiste de los capítulos 9 hasta el capítulo 13. Esta última unidad comienza con un cambio de énfasis. Nos pasamos de estudiar en el pasado ya los acontecimientos históricos de la vida de Cristo, y se hace hincapié en diversos aspectos de su ministerio público. Por ejemplo, sus enseñanzas, su tratamiento del reino de Dios, que fueron cosas que ya hemos estudiado, y estaremos viendo las parábolas y sus milagros. El estudio que hicimos en estas unidades previas de lo que los evangelios sinópticos nos revelan de la vida de Cristo, comenzando desde su nacimiento hasta la ascensión, eso nos dio valiosos vislumbres del hombre y de sus actividades. Y el resultado de eso pues fue que estamos mejor preparados para poder estudiar ahora su mensaje. Y es lo que estamos haciendo y continuaremos haciendo, pero ahora con el capítulo 11. El capítulo 11 se titula Las parábolas de Jesús. Y ya decíamos en el capítulo anterior que hay una estrecha relación entre el reino de Dios y las parábolas de Cristo. Y pudo darse usted cuenta, por causa de esa relación, estos dos temas casi pueden estudiarse juntos en un capítulo expandido, porque en mucho sentido tienen que ver el uno con el otro. Y mientras que varias de las parábolas se relacionan con el reino, el resto tienen que ver con otros aspectos de las enseñanzas de Cristo. Por eso es que se ha decidido y se encuentra en este capítulo, se consideran las parábolas en este capítulo por separado. En este capítulo lo que vamos a estar viendo es que vamos a determinar qué son las parábolas, se van a dar algunas pautas para la interpretación de las parábolas, se menciona cuándo y cómo las usó Cristo y se van a clasificar también. Si bien es cierto que un estudio de las parábolas de Cristo es interesante y también iluminador, también es vital para el entendimiento espiritual del creyente. Esto es cierto porque Cristo estableció doctrinas en sus enseñanzas, y esas enseñanzas las ilustró con frecuencia utilizando las parábolas, y siendo que casi un tercio de todas las palabras registradas de Jesús involucran este método de enseñanza, o sea, a través de las parábolas, usted, hermano, tiene que entender claramente las parábolas, y es que ha de entender con claridad lo que el Señor enseñó. Y de este modo, en este capítulo 11, el objetivo es examinar el material con suficiente detenimiento como para alcanzar esta meta. Por medio de la lectura de las parábolas mencionadas, de usar las reglas que se van a estar dando a través de este estudio, de este capítulo, y aplicando estos principios de interpretación, usted puede o podrá determinar el significado que le quiso dar cada una de ellas. Y esto aumentará su conocimiento de algunos de los principales temas de las enseñanzas de Cristo, y lo van a capacitar para poder interpretar las parábolas de acuerdo a sanos principios bíblicos. En este capítulo tenemos 4 diferentes lecciones. La primera lección se titula Definir e interpretar las parábolas, y eso es exactamente lo que vamos a estar haciendo. El primer tema principal nos va a llevar a la definición de las parábolas. Vamos a estar definiendo el término parábola y explicaremos por qué las parábolas son tan eficaces en la enseñanza. En esta misma lección tenemos otro tema principal que se titula Algunas pautas para la interpretación de las parábolas. Pondremos o analizaremos algunas reglas que nos ayudan a nosotros para interpretar las parábolas juntamente con el razonamiento que se debe de usar. La lección 11.2 se titula Examinar las parábolas en los evangelios sinópticos. Lo primero que haremos en esta lección 11.2 pues será analizar o comparar cuidadosamente las parábolas a través de Mateo, de Marcos y Lucas. Hay una lista general que vamos a estar viendo. Algunas las encontramos a través de todos los evangelios. Algunas son nada más de Mateo, otras de Marcos y otras solamente de Lucas. Y vamos a estar analizando esto en la primera parte de esta lección. La otra cosa que haremos es que nos vamos a estar yendo
a través de lo que aprendimos que fue el desarrollo del ministerio del Señor, tanto sus primeros años, el ministerio temprano en Judea. Vamos a ir viendo las parábolas que Él enseñó durante cada uno de los periodos de su ministerio, el periodo temprano del ministerio en Galilea, ese periodo medio del ministerio en Galilea, también el periodo postrero en Galilea, al igual que el ministerio postrero en Judea y la región de Perea. Eso es la segunda parte de lo que vamos a hacer en esta lección 11.2. Y luego llegamos a la lección 11.3, hermano, clasificación de las parábolas. En esta lección lo que haremos, basado en esa lista que habríamos aprendido en la lección pasada, vamos a estar clasificando cada una de las parábolas de acuerdo a su área o área temática principal. Algunos de los temas principales que encontraremos serán las parábolas acerca del reino de Dios, parábolas que enseñaban acerca de la salvación, parábolas que enseñaban acerca del discipulado y también parábolas que enseñaban acerca de acontecimientos futuros. Cerraremos el capítulo con la lección 11.4, la interpretación de las parábolas. Y eso es bien importante porque aquí aprendemos 4 principios, 4 reglas, 4 pautas. Hay diferentes maneras que lo pone el libro que nos van a ayudar a poder interpretar correctamente las parábolas. Eso es lo que podemos esperar de este capítulo 11, que se titula Las parábolas de Jesús. Vamos a dar comienzo, hermano, con la lección 11.1, definir e interpretar las parábolas. Y como mencionábamos hace un poquito, cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, la mayoría de nosotros probablemente piensa primero en sus parábolas, ya que Él, más que cualquier otro maestro en la historia, utilizó esta forma de enseñanza. Y a pesar de que Él la hizo popular, la parábola no fue el primero en usarla. Efectivamente, ya los judíos habían utilizado esta forma de instrucción durante algún tiempo antes de que Jesús viniera. Sin embargo, Él la usó con mayor eficacia, más que cualquier otro maestro antes o después de Él. Jesús utilizó otros métodos de enseñanza también, además de las parábolas. Eso lo aprendíamos en uno de los capítulos previos. Sin embargo, hermano, usó las parábolas cuando deseaba Él clarificar e ilustrar las verdades y doctrinas que enseñaba. Este método demostró ser eficaz y hasta el día actual nosotros recordamos muchos de los puntos principales de esta enseñanza de Jesús a través de sus parábolas, y por causa de sus parábolas las recordamos. Al comenzar este estudio textual de las parábolas, el deseo del autor es definir el término parábola antes que todo y hacer una lista de las pautas que nos van a ayudar a interpretar adecuadamente las parábolas. La definición de las parábolas es el primer punto principal aquí de la lección, el tema principal. Los eruditos bíblicos dicen que la palabra parábola viene de una palabra griega que significa poner las cosas lado a lado. Comparación y analogía son 2 palabras españolas que tienen un significado similar. De nuevo, comparación y analogía son algunas palabras en nuestro idioma que tienen un significado similar al que sería el de la palabra parábola, que es poner las cosas lado a lado. Una parábola representa un método de enseñanza en el cual el maestro usa conceptos o ideas familiares para poder ilustrar conceptos desconocidos en términos que el discípulo entienda. En el contexto del Nuevo Testamento, los conceptos desconocidos son las verdades espirituales. La manera en que Cristo usó este método fue sencilla y única, hermano. Él tomó ejemplos familiares de la vida cotidiana humana y de la naturaleza también, y los usó para enseñar la verdad espiritual. Esto ha conducido a la definición popular pero inadecuada de una parábola como una historia terrena con un significado celestial. Según veremos, lejos de ser antiguas historias insignificantes para gente de mentalidad sencilla o para niños, las parábolas de Jesús ponen en forma concreta la sustancia de la fe. Tratan con todos los tópicos que la gente consideraba en su búsqueda de significado y de propósito, incluyendo la muerte, la resurrección, la iglesia, el evangelismo, la preocupación social, el perdón, la justificación y también la santificación. Y aún más tenían cierta calidad revolucionaria, pues desafiaban muchos de los ideales y de los valores sustentados por la gente. Resulta obvio que Jesús las usó en forma deliberada para sacudir, para provocar, para producir una respuesta en sus oyentes. Él no buscaba necesariamente explicar todo a satisfacción de todos, más bien su meta era señalar que la comprensión y las explicaciones previas de sus oyentes eran insatisfactorias. Su propósito era dirigir el pensamiento y las acciones de ellos a un territorio totalmente nuevo. Y puesto que era el maestro de maestros, Cristo sabía que los discípulos se inquietan y se aburren con la enseñanza teórica y con la filosofía abstracta.
También sabía que los discípulos responden bien a las historias, las que pueden entender con facilidad y recordar con facilidad. Por tanto, en muchas ocasiones él investigó la profundidad de la vida y de la verdad con tan solo contar historias sencillas que describían con claridad y en forma gráfica lo que deseaba él comunicar, hermano. Él sabía que la gente tiende a olvidar la enseñanza abstracta, pero una historia tiende a grabarse en la memoria por el resto de la vida. Y debido a que las parábolas no fueron sino uno de los medios empleados por Jesús en su ministerio de enseñanza, podemos preguntarnos cómo distinguir una verdadera parábola de la figura del lenguaje. Y aun cuando los escritores de los evangelios se refieren con frecuencia a ciertas cosas dichas por Jesús como parábolas, sus parábolas adoptan una diversidad de formas e incluyen más que lo que los escritores de los evangelios denominan específicamente parábolas. Mire, por ejemplo, Mateo incluye algunas parábolas que abarcan poco más que una línea. Está el tesoro escondido en Mateo 13:44 y la perla en Mateo 13:45 al 46. Por otra parte, él nos da ejemplos de parábolas extensas también. Tenemos el ejemplo de los labradores malvados en Mateo 21, desde el 33 al 44, y la fiesta de las bodas en el capítulo 22, del 1 al 14. Sin embargo, él no se refiere al siervo inmisericordioso de Mateo 18, 23 al 35, o a los obreros de la viña en el capítulo 20 como parábolas, aun cuando les reconocemos forma de parábola. Sería mucho más fácil el responder a la pregunta de qué distingue una verdadera parábola de otra figura del lenguaje si todos los eruditos que han investigado este tópico ya estuvieran en acuerdo en una misma definición de lo que es la parábola, pero no es así. Por esto el número de las parábolas varía de un erudito a otro y va desde 30 hasta cerca de 80. Lo que un escritor llama una parábola, otro lo denomina como proverbio, y aquello a lo cual uno se refiere como un escrito ilustrativo, otro lo puede definir como parábola. Por lo tanto, es raro encontrar dos textos que concuerden en el número o en la clasificación de las parábolas. La investigación que se hace aquí a través del estudio nos ha concluido a seleccionar 47 parábolas que cumplen con los criterios requeridos de las verdaderas parábolas por la mayoría de los eruditos. Se hace una lista de ellas más adelante bajo diferentes encabezados a través del capítulo, y esto nos van a ayudar a todos, hermano, a familiarizarnos con ellas aun cuando no seamos capaces de explicar en detalle cada una de ellas en este estudio. Para aquellos que estamos estudiando este tema, pues nada más nos quedaría de tratar de memorizar el contenido y la ubicación de cada una de ellas. Existen excelentes textos también sobre las parábolas si usted está interesado en un estudio más detallado de parábolas particulares. Y aun cuando los eruditos bíblicos debaten si hay o no parábolas en el Evangelio de Juan, un debate de tal naturaleza pues estaría fuera de los límites de este curso, puesto que el enfoque está en los sinópticos, no se discute ese asunto. Sin embargo, usted debería de tomar en cuenta que la mayoría de las parábolas, independientemente de cómo se definen, se encuentran a través de los evangelios sinópticos. Ahora sí, el segundo punto principal o tema principal, algunas pautas para interpretación de las parábolas. Bueno, ya que hemos introducido las parábolas, ya definimos lo que son y hemos repasado algunos de los asuntos que uno encara cuando las estudia, necesitamos adoptar algunas pautas que puedan ayudarnos a evitar problemas innecesarios al interpretarlas, hermano. La primera pauta o regla pues sería no recalcar los detalles dentro de una parábola. Como regla general, cada parábola tiene el objetivo de comunicar una verdad particular. Y nuestra meta es interpretar esa verdad y dejar que los detalles le brinden apoyo a esa verdad. Muchas personas que fallan en la observancia de esta regla generalmente equivocan el significado que Jesús quiso darles y adicionalmente introducen serios problemas en este proceso de interpretación. La segunda pauta sería determinar si Cristo mismo proveyó el significado de una parábola. Los escritores sinópticos mencionan que ocasionalmente, después que Jesús narró una parábola, daba una explicación punto por punto de los detalles como también de la verdad de la parábola misma, y en estos casos el significado que estaba en la mente de él pues es obvio. La tercera pauta, evitar el uso de parábolas como fundamento y fuente de doctrina, y aun cuando podemos ilustrar las doctrinas que Cristo estableció por medio de sus otras enseñanzas de manera muy eficaz con la verdad de una parábola, no debemos de basar nuestra doctrina sobre la fuerza de una sola parábola. Debemos dar el mayor énfasis posible a este punto, puesto que una parábola representa una figura de lenguaje que requiere de una interpretación cuidadosa, está expuesta a abusos, hermano. Y si uno no se ciña a las pautas apropiadas de interpretación de parábolas,
y no les da el significado que Cristo quiso darles, podría aceptarse como doctrina, lo que no está respaldado por la totalidad de las enseñanzas de Cristo. Y por último, pues sería usar la verdad de una parábola en su propio contexto. En general, la fe de una persona y la gracia de Dios, que son necesarias para la salvación, no son los temas principales de las parábolas. Sin embargo, muchas de las parábolas describen el fruto o el producto de la salvación. Esto es, pues, las buenas obras. Lo que queremos decir aquí es que deberíamos usar la verdad de una parábola en su contexto adecuado. Si seguimos esta regla, no caeremos en el error de sustituir el mensaje de salvación mediante la gracia por un mensaje de salvación mediante las obras humanas. Y así llegamos al final de la lección 11.1, titulada Definir e interpretar las parábolas, donde hicimos precisamente eso, pues comenzamos definiendo lo que es una parábola y también repasando algunas pautas para la interpretación de las parábolas. Este es un buen momento para pausar si así lo necesita, y si no lo necesita, pues vamos a la lección 11.1, examinar las parábolas en los evangelios sinópticos. Y como ya se estableció al comienzo de este estudio, se han escogido 47 parábolas de todos los 3 evangelios sinópticos que, según muchos eruditos bíblicos, cumplen los criterios para parábolas verdaderas. Y en nuestro libro podremos encontrar esta lista de las 47 parábolas junto con el lugar en donde se encuentran, en los evangelios en donde se encuentran. Se los voy a leer, son bastantitas, así que sea paciente conmigo, pero encontramos en Mateo aquellas parábolas que están solamente en Mateo. Está la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, el padre de familia, el siervo inmisericordia, los obreros de la viña, los 2 hijos, el banquete de las bodas, las 10 vírgenes, los talentos y las ovejas y los cabritos. En Marcos solamente encontramos la parábola del crecimiento de la semilla y el amo de la casa y sus siervos. En Lucas solamente encontramos los 2 deudores, el buen samaritano, el amigo a medianoche, el rico insensato, los siervos vigilantes, la higuera estéril, el lugar de honor, el gran banquete, la torre inclusa, la guerra suspendida, la moneda perdida, el hijo perdido, el mayordomo astuto, el rico y Lázaro, los siervos inútiles, la viuda tenaz, el fariseo y el publicano y las 10 minas. En Mateo y Lucas, las parábolas que se encuentran en ambos Mateo y Lucas, está la lámpara, la parábola de los 2 constructores, el espíritu malo que vuelve, la levadura, la oveja perdida, el amo y el ladrón, siervos fieles e infieles. En las parábolas que encontramos tanto en Mateo, Marcos y Lucas, se encuentran los huéspedes del novio, el parche en el vestido viejo, el vino nuevo en odres viejos, el sembrador, la semilla de mostaza, los labradores malvados, la piedra rechazada y la higuera que brota. Esas son las 47 parábolas que se han aceptado dentro del estudio como parábolas verdaderas, y de nuevo ahí en nuestro libro va a encontrar usted la lista, y también pues le estuve yo mencionando en dónde se encuentran. Ahí en nuestro libro encontramos capítulo y versículo de cada una de ellas a través de los evangelios sinópticos. Desde un tiempo, si tiene la oportunidad de examinarlo un poquito más, estas 47 parábolas, pero ahora déjeme le comparto algunas observaciones que se hacen aquí en el estudio. Algo a recordar y que se menciona aquí en el estudio también, y ya se dijo también previamente, hay diferencias de opiniones entre los eruditos sobre la definición de parábola y el número de verdaderas parábolas. Lo primero, pues notamos que de esas 47 parábolas seleccionadas que a través de este estudio se han aceptado como verdaderas, 12 de ellas son únicas de Mateo. 2 de ellas se encuentran solamente en Marcos y 18 de ellas se encuentran solamente en Lucas. La otra cosa, hallamos 7 parábolas que se encuentran en Mateo como en Lucas, en ambos evangelios, y tercero, descubrimos que 8 parábolas aparecen en todos los 3 evangelios sinópticos. Observamos que Lucas es quien registra la mayor parte de las parábolas. En el evangelio de Lucas tiene alrededor de 33. Y mientras que Mateo ocupa el segundo lugar con 27, y Marcos es quien tiene menos, nada más tiene 10. Y el mayor número de parábolas en Mateo y en Lucas concuerda con el mayor énfasis en la enseñanza que tienen estos evangelios. Y bueno, los siguientes temas principales de esta lección nos van a llevar a través de los diferentes etapas o periodos del ministerio de Cristo. Vamos a tomarnos un tiempo para analizar cada uno de los periodos del ministerio de Cristo, y vamos a estar viendo cómo es que utilizó Cristo las parábolas
a medida que su ministerio iba avanzando, y recordando y teniendo en mente pues que fue relacionado con su propósito. No recuerde los diferentes periodos a través que aprendimos en los capítulos pasados, pero el primer periodo pues fueron los primeros años y la preparación para el ministerio del Señor. Usted podrá recordar que los escritores sinópticos nos dan pocos detalles acerca de la vida de Cristo durante este periodo, y lo que ellos registran no incluye ninguna de sus enseñanzas. La única excepción posiblemente podría ser la respuesta que él dio durante su tentación, y en cualquier caso pues los escritores evangélicos no registran parábolas durante esa fase de su ministerio. Luego aprendíamos anteriormente del ministerio temprano en Judea. En el capítulo 6 de este estudio observábamos que solamente Juan informa acerca de este periodo de ministerio de Cristo, y de modo que en el más estricto sentido no es parte del estudio sinóptico. Sin embargo, puesto que abarca cerca de un año del ministerio de Cristo, no se pudiera ignorar. Aún en este tiempo, que probablemente se prolongó por casi un tercio de su ministerio público, Juan no registró parábola alguna. Y fíjese bien en este hecho, pues presenta una de las primeras pistas que descubrimos en nuestra búsqueda de posibles razones para explicar el uso que hace Cristo de las parábolas. Luego llegamos al periodo temprano del ministerio del Señor en la región de Galilea. Los escritores sinópticos asocian solamente 4 parábolas sobre la base de esta lista de 47 que se ha aceptado aquí en el estudio. Ellos asocian solamente 4 parábolas con este periodo del ministerio. Este periodo duró alrededor de 4 meses. Las 4 parábolas que el Señor presentó o enseñó durante este tiempo serían los 2 constructores, la parábola de los huéspedes del novio, el parche en el vestido viejo y el vino nuevo en odres viejos. Luego llegamos al periodo medio del ministerio en Galilea. Este tiempo particular del ministerio probablemente duró alrededor de 10 u 11 meses, y así al concluir el periodo temprano del ministerio de Cristo ahí en esa región, su ministerio público había durado casi 1 año y medio. Por consiguiente, el periodo medio se extiende a través del segundo y en parte de su tercer año de ministerio. Y hay un registro de 12 parábolas para este periodo. Encontramos la parábola de la cizaña, el tesoro escondido, la perla, la red, el padre de familia, el crecimiento de la semilla, los 2 deudores, la lámpara del cuerpo, el espíritu malo, la levadura, el sembrador y la semilla de mostaza. Esas son las parábolas que el Señor enseñó en el periodo medio del ministerio en Galilea. Luego llegamos al tiempo postrero del ministerio en Galilea, ya a finalizar su tiempo en esa región. Este periodo de ministerio en Galilea duró aproximadamente 6 meses, y encontramos que los escritores sinópticos registran 2 parábolas en este segmento de tiempo. El Señor enseñó acerca del siervo y misericordia y la oveja perdida. De ahí recordaremos que él pasó un tiempo en Judea Perea, en su ministerio postrero. Esta última fase de la vida y del ministerio de Cristo tal vez cubrió unos 6 o 7 meses, y durante este periodo él usó el mayor número de parábolas registradas, hermano, 29 parábolas que nuestro Señor enseñó a través de estos últimos meses, tanto en vida como en su ministerio. Y esas pues van a ser los obreros en la viña, los 2 hijos, la cena de las bodas, las 10 vírgenes, los talentos, la oveja y los cabritos, el padre de familia, el buen samaritano, el amigo a medianoche, el rico insensato, los siervos vigilantes, la higuera estéril, los primeros asientos, el gran banquete, la torre inconclusa, la guerra suspendida, la moneda perdida, el hijo perdido, el mayordomo astuto, el rico y Lázaro, los siervos inútiles, la viuda tenaz, el fariseo y el publicano, las 10 minas, el amo y el ladrón, siervos fieles e infieles, los labradores malvados, la piedra rechazada y la higuera que brota. Y muy bien, pues ahora que hemos clasificado estas parábolas conforme a los periodos en los que Cristo los narró, vemos una tendencia interesante. Los escritores inspirados no nos dan indicación de parábolas registradas durante el ministerio temprano de Cristo. Tomamos nota de que los relatos bíblicos registran un aumento en el número de parábolas, que parece haber una dirección específica en el mensaje de ellas. Pudimos observar que al comienzo de su ministerio, Cristo fue ampliamente aceptado, particularmente en Galilea. Las multitudes le seguían a todos los lugares en que él enseñaba y iba realizando milagros. Sin embargo, cuando expresó a sus oyentes con mayor claridad la intención de su mensaje y las aseveraciones acerca de su persona, su popularidad comenzó a declinar.
entre sus compatriotas, y cuando su popularidad decreció, aumentaron las críticas, la sospecha y el odio en contra de él. Y así las parábolas que dio y las verdades que ellas reflejaban indicaban que Jesús estaba respondiendo a las actitudes y conducta cambiantes de los judíos. Las primeras parábolas de Cristo implicaban que el antiguo orden religioso estaba quedando obsoleto, que había un cambio de guardia. El sistema primitivo estaba siendo reemplazado por uno nuevo. Se necesitaba más que un parche para satisfacer los requerimientos del nuevo orden. El nuevo sistema sería como el alborear de un nuevo día, y las leyes antiguas no serían compatibles con sus exigencias. La enseñanza de Cristo respecto del cambio venidero introducía un concepto completamente nuevo, de modo que no debería sorprendernos saber que los judíos lucharon para entenderlo, y aun cuando estaban inicialmente confusos por su causa, al menos le dieron su aceptación pasiva. Pero a medida que pasaba el tiempo y Cristo ponía el foco de su enseñanza con un énfasis cada vez mayor en el reino, muchos de sus seguidores sintieron que el costo que él ponía sobre ellos para entrar era demasiado grande. Y según la opinión de ellos, el quiebre con el pasado era demasiado severo y había que considerar demasiados factores desconocidos. Las parábolas del periodo medio y postrero en Galilea reflejan estos cambios, tanto en las enseñanzas de Cristo como en la reacción de sus oyentes a ellas. Y cuando estudiamos este periodo de transición en el ministerio de Cristo, llegamos a sentir su pena, su molestia, su preocupación por la actitud cambiante de sus seguidores. Como resultado, él usó las parábolas en forma creciente a través de su enseñanza. Esto impulsó a sus seguidores a preguntar: ¿por qué les hablas por parábolas? Y en respuesta, Jesús les dijo en Mateo 13, del 10 al 13, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y recuerden, hermanos, que ahora Jesús enfrentaba tanto la oposición a su ministerio como el escepticismo acerca de sus intenciones. El uso de parábolas le permitía no solamente ocultar la verdad de los críticos y de los escarnecedores, sino que también revelarla a aquellos que estaban interesados sinceramente, y todavía más por el hecho de que estaban levantándose esa oposición a su enseñanza. Él decidió no usar lenguaje corriente, y esto dificultaba a sus enemigos que ellos distorsionaran sus palabras. Las parábolas son tan eficaces como el lenguaje directo, o todavía más. Sin embargo, evitan la dureza y lo ofensivo de una aproximación más directa. Y de este modo, hermano, el espíritu de incredulidad que comenzó a invadir los corazones de los oyentes produjo un nuevo énfasis en el método de enseñanza de Cristo. Él confirmaba ahora el gran valor del reino y trataba de convencer a sus oyentes de que era algo que valía la pena buscar, pero sus esfuerzos fueron en vano, y en cambio la oposición y la incredulidad fueron aumentando. Durante sus últimos 6 o 7 meses de ministerio aproximadamente, los escritores sinópticos registraron el mayor número de parábolas y la mayor variedad de estilos o métodos de enseñanza. Como hemos visto, su enseñanza comenzó a tener un enfoque cada vez mayor en los aspectos futuros del reino. El tema subyacente de muchas de las parábolas de este periodo final fue que el reino sería quitado de los judíos y dado a otros. Dios había ofrecido el reino a su pueblo, ellos lo habían rechazado porque no fueron capaces de percibir su valor. Por consiguiente, sufrirían una gran pérdida. Y al resumir esta sección 11.2, podríamos deducir que Jesús hizo que la verdad de sus parábolas concordaran con la actitud cambiante de su pueblo. También podríamos notar que él cambió no solamente su método de enseñanza, también cambió su énfasis, que llegó a ser el del reino. Se verá esto con mayor claridad ya en la próxima sección, en la que vamos a clasificar las parábolas de acuerdo a los temas de ellos. Pero por el momento, pues ese es el final de la lección 11.2. Que se titula Examinar las parábolas en los evangelios sinópticos. Si necesita un momento para pausar, este sería un muy buen momento. De otra manera, vamos a la lección 11.3, clasificación de las parábolas. Y ya en la sección previa aprendíamos que Jesús usó las parábolas cada vez más a medida que la incredulidad y la oposición iban creciendo. Lo hizo no solamente para ocultar la totalidad, implicación de la verdad, escondiéndola de los incrédulos, sino que también para revelar la verdad a los creyentes. El uso de parábolas le posibilitó lograr ambos objetivos, y estos hechos nos ayudan a entender por qué él usó las parábolas de manera creciente a medida que progresaba su ministerio. La comprensión del modelo de uso nos ayuda a discernir el propósito y la motivación de Cristo en el uso de parábolas, y esto es importante.
Sin embargo, necesitamos también un conocimiento básico de los asuntos que se tratan en cada una de ellas. Desafortunadamente, el espacio no nos permite dar una explicación para cada parábola, pero presentaremos lista de 4 de las áreas de asunto más importantes y vamos a identificar las parábolas que clasifican en cada una de ellas, de esas áreas. Esta clasificación nos va a ayudar a fijarlas con mayor firmeza en nuestras mentes, hermano. Al llegar al punto de clasificar las parábolas, debemos notar que la verdad de una parábola puede ser clasificada en más de un área temática. Por ejemplo, una parábola que da énfasis a la salvación puede también comunicar algún aspecto de verdad en relación con los acontecimientos futuros. Nuestro propósito aquí es meramente darle una idea de cómo han sido usadas las parábolas y cómo pueden usarse. Bueno, la primera de las 4 áreas en las que se clasifican va a ser el reino de Dios. En casi 20 de estas parábolas, Cristo usa la expresión reino de los cielos, reino de Dios o sencillamente reino. Muchas de ellas se refieren directamente al reino mismo y discuten la venida del reino, el crecimiento y la consumación del reino. Por ejemplo, la parábola de la cizaña en Mateo 13, versículo 24 al 30, al igual que el 36 al 46. También está la semilla de mostaza en Mateo 13, 31 y 32. Y la parábola de la levadura en Mateo 13, 33. Estos ilustran los énfasis que les acabo de mencionar, y de hecho la mayoría de las parábolas de Jesús se relacionan en alguna manera con el reino y nos dicen mucho respecto del gobierno real de Dios. Y entre otras cosas, las parábolas indican que no tenemos que esperar hasta el futuro para experimentar el reino, pues es una realidad presente, y puesto que ya está presente, todo lo que concierne a nuestras vidas y a este mundo tiene que cambiar. El reino ya está, pero todavía no está aquí, y sin embargo será consumado en el futuro. Jesús inició el reino y sin embargo está todavía en el proceso de venir. La segunda área de clasificación, hermano, es la salvación, y esta es otra categoría de parábolas que concierne a la salvación y a los asuntos relacionados del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Las 3 bien conocidas parábolas de Lucas 15 clasifican en esta categoría. Ellas tratan de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Estas parábolas describen la condición perdida de la familia humana. El deseo de buscar y de hallar lo que se había perdido en estos ejemplos ilustra el deseo de nuestro Señor de buscar y salvar a los que están perdidos. Para que alguien sea salvo, primero debe comprender que necesita arrepentirse de sus pecados. La parábola del fariseo y del publicano en Lucas 18, 9 al 14 nos ilustra muy bien esto. Contrasta 2 actitudes, la justicia propia y el arrepentimiento. Cristo elogia el ejemplo del publicano que reconoce su lastimosa condición y busca el perdón. Las parábolas de Lucas 15 revelan también que Dios está tan preocupado del bienestar de cada persona que toma la iniciativa para encontrar y restaurar a los que están perdidos. Jesús describe esta gracia ilimitada en los 2 deudores en Lucas 7, 41 al 43, también a través del siervo en misericordia en Mateo 18, 23 al 35, y en la parábola de los obreros de la viña en Mateo 20, del 1 al 16. Él también deja en claro que aquellos a los que se perdonan más son los que aman más. La tercera área o clasificación o punto en el que se divide las parábolas va a ser el discipulado. Y varias de las parábolas tratan con algún aspecto de la vida en el reino. Jesús enseñó que recibir el reino acarrea privilegios y responsabilidades, y de ese modo sus parábolas no solamente declararon la naturaleza del reino, sino que también la conducta requerida de sus ciudadanos. La torre inconclusa de Lucas 14, 28 al 30 y la guerra suspendida de Lucas 14, 31 al 32, por ejemplo, ponen su enfoque en nuestra disposición para contar el costo de ser súbditos del reino de Dios. El tesoro escondido y la perla en Mateo 13, 44 al 46 nos señalan la necesidad de sacrificarlo todo por causa del reino. En Lucas 11 del 5 al 8 y en el 18 del 1 al 8 está el amigo a medianoche y la viuda tenaz, y eso nos describe la importancia de la fe persistente. También tenemos la parábola de los siervos inútiles en Lucas 17 del 7 al 10, está la de los 2 hijos en Mateo 21, esas nos dan énfasis al servicio obediente. Los 2 constructores de Mateo 7:24 nos dan un énfasis adicional a esta necesidad de oír y de obedecer las enseñanzas de Cristo. En la parábola del buen samaritano en Lucas 10 nos muestra la necesidad de la compasión, mientras que los primeros asientos que leemos en Lucas 14 nos revela una conducta inapropiada. En Mateo 25 encontramos los 2 talentos y esta centra la atención en la mayordomía, en tanto que las 10 vírgenes de Mateo 25 nos muestra la importancia de estar preparado. El espíritu malo en Mateo 12, 43 al 45 nos habla de nuestra necesidad de consagrar nuestro corazón enteramente a Dios.
y la lámpara en Mateo 6, 22 al 23 nos muestra que debemos mantener nuestros ojos espirituales puestos en Dios y no permitir que el mundo nos distraiga. Finalmente, el padre de familia en Mateo 13, 52 nos implica que en la medida en que recibimos conocimiento del reino, debemos impartir nuestros conocimientos a los demás. La cuarta y última categoría son los acontecimientos futuros. Jesús ilustró varias enseñanzas acerca de acontecimientos futuros mediante parábolas, y aun cuando sería difícil aislar un tema exclusivo en ellas, el peso de la enseñanza parece indicar la necesidad de vigilante preparación para la venida del Rey. Jesús cuenta las parábolas de tal modo que tenemos la sensación de la necesidad de hacer lo correcto ahora, durante el aspecto presente del reino, a la luz del tiempo venidero de juicio y recompensa. La perspectiva de juicio le añade un tono futurista a muchas de esas parábolas. En este punto de nuestro estudio se comparte una lista de parábolas donde vamos a anotar algunas cosas. Mire, primero, esta lista hablan del juicio venidero y contienen una advertencia. Segundo, llaman a la gente al arrepentimiento e indican que falta poco para el retorno de Cristo. Lo que se deduce es que la gente necesita actuar ahora y no esperar. Dentro de esa lista encontramos la parábola de la cizaña, la red, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, la oveja y los cabritos, el padre de familia, el rico insensato, los siervos fieles, el rico y Lázaro, las 10 minas, el amo y el ladrón, siervos fieles e infieles, la higuera que brota. Y el examen de algunas de estas parábolas nos permite ver la razón de que sean futuristas. Por ejemplo, en la cizaña de Mateo capítulo 13, revela la naturaleza del reino en su condición de actual crecimiento, como también este proceso de juicio al final de esta era. En la parábola del rico insensato, en Lucas 2, esto nos muestra que el rico, teniendo ante sí la eternidad, fue un insensato porque almacenó cosas y deleites para sí y descuidó sus necesidades espirituales. Esta parábola da énfasis especial a un tiempo venidero en el cual tendrá valor solamente lo que hagamos para Dios. Y una vez más, el amo y el ladrón en Mateo 24 centra la atención en la actitud de alerta, y puesto que nadie sabe cuándo ha de venir un ladrón, debe haber una alerta continua para poder prender al ladrón cuando venga. Y en la aplicación de la verdad de esta parábola debemos esperar la venida de nuestro Señor con una sensación de anticipación y de esperanza. Y finalmente, en los talentos de Mateo 25, Jesús da énfasis a la mayordomía. A la luz del juicio futuro, debemos hacer lo correcto, sabiendo que tenemos que dar cuentas por nuestras obras, pensamientos, acciones y motivos. Las 4 áreas de temas precedentes ilustran la manera en que puede usarse la verdad de las parábolas, ya fuese que Cristo tratara con la oposición a su misión terrenal, con la actitud de los discípulos del reino o los aspectos futuros del reino. Las parábolas le permitieron cautivar a su audiencia con un fascinante método de comunicación, de comunicar la verdad. Y el estudio de las parábolas puede ser totalmente absorbente y al parecer interminable. Se recomienda que busque y lea algunos libros sobre el tema, y en este capítulo 11 sencillamente hemos tratado de darle algunos hechos de fondo sobre las parábolas y de clasificar según temas importantes, y esto debería ayudarle cuando inicie un estudio más concentrado en fechas posteriores. Eso es el final de la lección 11.3, clasificación de las parábolas, en donde estuvimos haciendo clasificándolas de acuerdo a los 4 temas más conocidos. Eso es un buen momento para pausar si así lo necesita. De otra forma, vamos a dar comienzo a la lección 11.4, la interpretación de parábolas. Y ya con anterioridad, en este capítulo 11 dimos 4 pautas que pueden ayudarnos a interpretar correctamente las parábolas. Y luego de haber examinado 47 parábolas, de haberlas puesto en lista conforme al tema y de discutir el propósito de Cristo al usarlas en manera creciente a medida de que su ministerio progresaba, pues estamos listos para aplicar estas pautas a un ejemplo. Vamos a usar para este propósito el siervo y misericordia que se encuentra en Mateo 18, 23 al 35 para esta aplicación. Aquí Jesús nos cuenta la historia de un rey riquísimo que perdona misericordiosamente la deuda de uno de sus siervos. Sin embargo, este siervo salió y halló a uno de sus consiervos que le debía una cantidad pequeña y se rehusó a tener misericordia de él. En lugar de eso, hizo que el hombre fuese puesto en la cárcel de los deudores, y cuando el rey supo de su actitud no perdonadora, se disgustó muchísimo. Lo hizo llamar, lo castigó y lo hizo poner en prisión, diciendo que no saldría libre hasta que pagare la gran deuda que originalmente le debía. Apliquemos ahora tales pautas a esta parábola. En conformidad con nuestra primera regla, que declara que en general cada parábola tiene una verdad particular que comunicar.
Esta parábola da énfasis a la misericordia y el perdón. Y tal vez usted se pregunte cómo es que se llegó a esa conclusión. Mire, esto lo encontramos mirando el contexto inmediato. La parábola viene enseguida de la pregunta de Pedro respecto del perdón y de la importancia que Dios le da. Y aun cuando ocurren otros detalles en la historia, debemos identificar esa verdad central. Además, la segunda regla nos dice que miremos el significado que Cristo mismo proveyó. Y esto lo vemos en su resumen en el versículo 35, en donde Cristo da énfasis al perdón y al asunto de mostrar misericordia. Puesto que el lenguaje figurado presenta ciertas dificultades para el intérprete, podríamos preguntar, ¿qué sucede si colocamos un énfasis excesivo en los detalles específicos o si tratamos de construir una doctrina en base de ellos? Para ilustrar la primera dificultad, tiene que ver con el asunto de pecados perdonados. ¿Pueden los pecados que Dios perdona una vez ser vueltos a recordar o ser colocados de nuevo en la cuenta de uno por segunda vez? ¿Se da cuenta de eso, hermanos? Si ponemos nuestra atención en los detalles de esta parábola, la acción del rey al restaurar la deuda del siervo en misericordia, en lugar de la verdad central, que es el perdón, este parece ser el caso. También podríamos imaginar que el grado de la ira del rey equipara el monto de la deuda perdonada. Finalmente, otra pregunta sería, ¿establece un modelo para que nos acerquemos a Dios el hecho de que el primer siervo cayó de rodillas y suplicó misericordia antes de que fuese concedida? Uno podría predicar un sermón casi de cada detalle de una parábola, pero lo único que esto produciría sería que perdiéramos la verdad central. Hay que ver la regla número 3, y puesto que nuestro propósito aquí no es establecer una doctrina, entonces el hecho de que la deuda que se le había perdonado al siervo fue impuesta de nuevo, no entra en conflicto con la enseñanza bíblica de que los pecados perdonados son quitados de una vez y para siempre. Tal como dijimos anteriormente, el asunto principal aquí es el perdón. Si no estamos dispuestos a perdonar como somos perdonados, entonces nos exponemos a la justa ira de Dios. Ni la cantidad de deudas ni el número de siervos involucrados en esta parábola, que son los detalles, es alguna cosa importante. Y no debería de dar importancia a lo que no se tiene. Recuerde que Dios nos ha perdonado y ha tenido misericordia de nosotros, y por esa causa deberíamos estar dispuestos a perdonar y a mostrarnos misericordiosos con los demás. Si no llegamos a comprender este principio cristiano, incurriremos en la ira de Dios y esto afectará nuestra comunión con Él, hermano. Podríamos usar muchos otros ejemplos, pero este es suficiente para demostrar el uso apropiado de las pautas de interpretación. Si recuerda esta regla y las aplica con fidelidad, usted será fiel al texto bíblico y su responsabilidad como un fiel ministro de la palabra. Al final de nuestro libro, hermano, encontramos un ejercicio que usted puede hacer leyendo Lucas 10, 25 al 37 con cuidado y analizando la interpretación que fue atribuida a Agustín de Hipona para esta parábola. También le da la oportunidad a usted para que explique brevemente en algunas palabras a las reglas que se violan y el peligro que esto plantea. La explicación que daba Agustín de Hipona a Lucas 10, 25 al 37, él decía: el hombre que iba de Jerusalén a Jericó era Adán y Jerusalén, la ciudad celestial de donde cayó. Jericó representa la mortalidad humana, el resultado del robo del diablo y sus ángeles, que lo despojaron de su inmortalidad. El sacerdote y el levita representan la ley y los profetas, que no podían salvarlo, y Cristo es el buen samaritano que vertió aceite y vino, o el consuelo de la esperanza y el ánimo para trabajar duro en sus heridas. La posada es la iglesia y el posadero nadie más que Pablo, quien recibió los 2 peniques, el doble gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Un ejercicio que usted puede hacer, que va a encontrar ahí en su lección, pero de esa manera, al final de esta lección, y hemos llegado ya finalizando la lección 11.4, la interpretación de las parábolas, y a su vez pues hemos finalizado todo el capítulo 11, donde estuvimos estudiando acerca de las parábolas de Jesús. Vimos 4 diferentes lecciones. La primera de ellas, titulada Definir e interpretar las parábolas, pues nos dimos a la tarea de encontrar la definición de la parábola, lo que es una parábola. También estuvimos revisando 4 pautas que nos ayudan para la interpretación de las parábolas. Después, en la lección 11.2 examinábamos las parábolas en los evangelios sinópticos, estableciendo que son 47 las que se han aceptado a través de este estudio. Veíamos que algunas de ellas solamente se encuentran en Mateo, otras solo en Lucas, otras en Marcos, y tenemos algunas que se encuentran a través de los 3 evangelios sinópticos. En esta misma lección veíamos cómo utilizó Jesús las parábolas y cómo fue cambiando a medida que iba avanzando su ministerio.
y se relacionaba con su propósito aquí en la tierra. Analizábamos cada uno de los periodos del ministerio del Señor desde su comienzo hasta sus últimos meses aquí en la tierra. En la lección 11.3 veíamos la clasificación de las parábolas, y aunque esto es un punto difícil, escogimos o se pusieron 4 diferentes categorías o temas principales, y estuvimos estudiando lo que algunas de las parábolas nos dicen acerca de ello: el reino de Dios, la salvación, discipulado y los acontecimientos futuros. En la lección 11.4 pues cerrábamos con una aplicación, ya poniendo en acción lo que habíamos aprendido, titulado aquí la interpretación de las parábolas. Veíamos Mateo 18, 23 al 35 y pusimos en práctica las 4 pautas que habíamos aprendido anteriormente. Eso fue el capítulo 11, espero les haya ayudado, Dios les bendiga.